soy María Paz Díaz, coordinadora de proyectos de la Escuela Cuy Cuy, y hoy día quiero presentarles a Paulina Gutiérrez. Ella es doctora en liderazgo transformacional de la Universidad de Gotland, ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte, secretaria académica y docente de la Escuela de Ciencias Empresariales de la misma universidad. Ella compartirá en estos 45 minutos su ponencia que se llama Liderazgo Transformacional, Perspectivas y Desafíos en Escenarios de Alta Incertidumbre. Agradezco a Paulina y le damos el pase entonces a ella. Hola, buenos días a todos y a todas. Quiero verificar que se escuche bien. María Paz, muchas gracias por la presentación. Tengo entendido que hay varias personas de distintas partes de nuestro país y es un honor estar aquí hoy día desde Coquimbo, representando un poco a la Universidad Católica del Norte, quien me ha encomendado, ¿no es cierto?, esta labor de poder compartir con ustedes y con todos los que nos están escuchando algunas ideas respecto de lo que es el liderazgo transformacional. Primero, bueno, agradecer a la Fundación Cuy Cuy y en especial también a la Fundación Belén Educa. He estado escuchando desde el primer momento todas las exposiciones, han sido muy inspiradoras, y agradecer también a la Escuela de Teología por querer invitarme a participar en esta ocasión, y acabo de escuchar toda la charla de José Weinstein, que en realidad es bastante aclaradora y nos deja con una sensación, por lo menos a mí, de esperanza para poder mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de la enseñanza de nuestros niños. Ahí ustedes tienen mis datos. Voy a probar si funciona ahí sí funciona, pero parece que me fui muy antes, ahí sí. Mi nombre es Paulina Gutiérrez, como dijo María Paz. Yo trabajo en la Universidad Católica del Norte, soy ingeniero comercial, tengo un doctorado en educación, tuve la oportunidad de estar estudiando fuera del país y eso me permite también conocer otros sistemas educativos y enriquecer un poco mi experiencia. Si bien es cierto, hoy día no trabajo en colegio o liceo, sí he estado vinculada desde mi labor como académica en distintos proyectos de asesorías y proyectos de intervención de innovación educativa en liceos y colegios de nuestra región de Coquimbo, así que también saludar a todos los que estamos de regiones para poder descentralizar, ¿no es cierto?, el pensamiento, el conocimiento, eso es súper positivo. Bien, mi presentación tiene 3 momentos. La primera es un poco hablar del contexto. Me pidieron que por favor pudiera dar un poquito un contexto de lo que estamos viviendo en el ámbito educativo, ya sea desde los pequeños, ¿no es cierto?, jardines infantiles hasta la universidad. Luego hablar un poco de lo que tenemos que enfrentar como desafíos futuros, como docentes, directivos, docentes de aula o equipos de apoyo pedagógico. Y por último, hablar un poco del liderazgo transformacional, que está muy ligado con lo que dijo José en términos de colaboración y liderazgo distribuido. Yo creo que el liderazgo tiene distintas nomenclaturas, hay distintos autores, pero en esencia yo creo que estamos totalmente en coherencia con lo que dice José y lo que mostró en una primera instancia también la profesora que habló, ¿no es cierto?, respecto de su equipo de trabajo, Karen Araya. ¿Ya? Así que voy a continuar. Les voy a pedir que un poco vean esta presentación con distintos lentes, con un paradigma diferente, que puedan de alguna manera mirar como desde el balcón, porque eso es lo que hace un líder, mirar desde el balcón qué es lo que está pasando, en qué escenarios estamos hoy día liderando, ejerciendo docencia, ejerciendo, ¿no es cierto?, nuestra labor. Como dice ahí en la palabra, en el texto, estamos en un mundo veloz, ansioso, con distintas novedades, con mucha transformación y también con una incipiente, ¿no es cierto?, crisis de salud mental para todos
sin excepción, independiente de la crisis de pandemia que estamos viviendo y que ya llevamos 13 meses en eso. Entonces, obviamente estamos en un momento muy distinto, ¿ya? Y yo quería mostrarles este concepto que nos ha ayudado, por lo menos a mí y a nuestro equipo, a poder entender un poco la complejidad de lo que estamos viviendo. Los entornos VICA, que es un acrónimo, ¿no es cierto?, que nace hace bastante tiempo en Estados Unidos, pero que hoy día ha tomado relevancia en términos de las organizaciones y también de nuestras organizaciones educativas. VICA significa que estamos viviendo un contexto muy complejo, muy volátil. Volátil significa, ¿no es cierto?, que cambia rápidamente, con mucha incertidumbre, como lo hablaba Pedro al inicio, y muy ambiguo. O sea, imagínense, ¿quién puede liderar o quién puede guiar, quién puede dirigir, gestionar en estos escenarios? O sea, no es fácil, para nada, es muy complejo y por lo tanto requiere de que nosotros entendamos que esta complejidad, esta incertidumbre, esta ambigüedad requiere de diferentes elementos, habilidades y competencias para que nosotros podamos surfear estas dificultades. Ahí yo les puse un poco en la presentación que ya el equipo que está organizando este seminario ya la tienen, así que ustedes la van a tener íntegra. Habla un poco de los elementos que significan, ¿no es cierto?, los escenarios del mundo VICA o VUCA en inglés, ¿ya? Yo se los acabo de mencionar, ¿no es cierto?, complejo, ambiguo, volátil, que es súper inestable. Y acá hay una relación entre cómo yo puedo predecir resultados a futuro, o la planificación, ¿no es cierto?, en general las planificaciones estratégicas de las organizaciones o los proyectos educativos y las metas y los indicadores de los colegios, cómo eso va a tener que irse adaptando porque es muy difícil mantener esos indicadores en escenarios tan cambiantes. Y por lo tanto se requiere, ¿no es cierto?, un concepto que hoy día está apareciendo mucho, que es la adaptación. De hecho, también se habla de liderazgo adaptativo, capacidad adaptativa. Hay varios libros interesantes que hablan de este tema, pero lo que yo quería un poco mencionar, y con esto ya estoy terminando mi primera parte de la presentación, es que estamos habitando la incertidumbre. O sea, definitivamente no tenemos certeza de lo que va a pasar en unos meses más, ¿no es cierto? No sabemos si vamos a volver completamente a las clases que teníamos antes, no sabemos si vamos a volver a cuarentena, no sabemos si las vacunas, ojalá que vaya avanzando de acuerdo a lo que han planificado todos los expertos en salud y los epidemiólogos, pero no sabemos bien lo que va a pasar. Entonces, teniendo claro que estamos habitando la incertidumbre, además, es importante tener este gran contexto, esta gran mirada con estos lentes que les puse yo del momento cultural en el que estamos viviendo. Y aquí quiero citar a Daniel Fernández, que en una de sus presentaciones que habla de la revolución humana, y él habla un poco de estas distintas olas o revoluciones que tenemos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que parten con la revolución agrícola, la revolución industrial, y hoy día a mí me gusta este concepto. Voy a tomar agua porque me gusta este concepto de revolución cognitiva, más que de la cuarta revolución industrial o la revolución industrial, no sé, 5.0. Yo creo que en realidad me gusta mucho citar a lo que alude Daniel Fernández, porque hoy día estamos viviendo una revolución cognitiva en términos de que el conocimiento ya es un commodity, o sea, el conocimiento hoy día está disponible y nosotros lo vemos con nuestros estudiantes, el conocimiento está ahí, está en Google, está en el Internet, está en su celular. Entonces, estamos en una zona de disrupciones, en una zona donde vamos a tener que desarrollar otras habilidades para este futuro incierto, para este futuro que no sabemos cómo es, que no lo podemos predecir, pero que lo podemos crear. Entonces, en ese sentido, voy a avanzar acá, como docentes, yo me imagino que acá hay varios que somos docentes de aula o también directivos, que tenemos ambos roles, o los equipos directivos de los liceos o colegios. Nosotros como profesionales del mundo de la educación tenemos que saber claramente
que nuestro quehacer está enfocado en nuestros estudiantes. Y en ese sentido, el estar enfocado en nuestros estudiantes significa que tenemos que tener claramente el concepto de lo que es una competencia. Y es una competencia, es una trilogía de saberes. Yo me imagino que ustedes lo conocen, pero nunca está de más, ¿no es cierto?, evidenciar que esta trilogía de saberes tiene tres componentes: uno que es netamente desde el conocimiento, la parte, ¿no es cierto?, de las teorías, los modelos, luego, ¿no es cierto?, tenemos las habilidades, que es ya la forma de hacer algo, la disposición a ejecutar alguna acción, y la actitud, que tiene que ver con la disposición, el ánimo, los valores que yo tengo, las creencias que yo tengo, ¿no es cierto?, en mi ser. Y entonces, viviendo un poco este contexto VICA o VUCA, ¿no es cierto?, complejo, incierto, ¿qué competencias son las relevantes para el futuro? No para hoy día, sino que para el futuro de los futuros profesionales, de los niños que hoy día están estudiando y que van a estudiar carreras que no se han creado todavía, donde tenemos que incentivar e inspirar a niñas que se involucren en temáticas que a lo mejor hoy día son más masculinizadas. Es decir, tenemos un rol de liderazgo, que obviamente vamos a hablar al final, pero tenemos un rol muy importante de entender el contexto en el que estamos viviendo y el contexto de futuro. Estoy citando el reporte del futuro del trabajo, el World Economic Forum, el último que salió. Acá está en inglés, pero calma que ya en la siguiente viene en español. Es solamente para que vean las 10 skills, las 10 habilidades más requeridas por las organizaciones de aquí al 2025. Hace unos años atrás yo citaba las del 2020, y ya estamos al 2021, y entre ellas era la creatividad, la innovación, la comunicación. Y no han cambiado mucho. Yo les voy a contar ahora en español cómo están. Puse solamente las 6 más importantes. Partimos con el pensamiento analítico y la innovación. O sea, el pensamiento crítico, la creatividad. Luego viene el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. O sea, ¿cómo aprendemos? Primero, los adultos o los que ya estamos en una etapa, ¿no es cierto?, ya de mediana edad, cómo desaprendemos y cómo aprendemos otras cosas. Y eso es muy importante en el ámbito educativo, sobre todo para los niños y niñas que son a jóvenes y adolescentes, que son de distintas generaciones y que por lo tanto tenemos alguna brecha. Lo otro relevante, que está en el punto 3, es la resolución de problemas complejos. Y eso no solamente es exclusivo de nuestros estudiantes, es también parte de nuestro quehacer. O sea, nuestro quehacer como líderes o como directivos es resolver problemas complejos. Luego, ¿no es cierto?, está el análisis, pensamiento crítico, creatividad y liderazgo e influencia social. O sea, pero se dan cuenta que de alguna manera las competencias que se están requiriendo tienen que ver con esta revolución cognitiva, tienen que ver con esta forma de pensar, forma de razonar y forma de solucionar los problemas que nos aquejan. Por lo tanto, dado que se pronostica, como digo yo acá, que estamos viviendo en un mundo muy ambiguo, volátil, y que no va a volver a como era antes, definitivamente no lo va a hacer, independiente que sea por una pandemia o crisis, ¿no es cierto?, sanitaria, sino que también por toda la crisis social que estamos viviendo, que vivimos nosotros, que estamos viviendo hoy día, que está viviendo Colombia, que ha vivido Argentina y en distintas partes del mundo, tenemos que comenzar a darnos cuenta que la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos, de nuestros estudiantes, tiene que estar dentro de un modelo de enseñanza y aprendizaje mucho más práctico y pertinente. Y por lo tanto el liderazgo también tiene que estar coherente, como dijo José recién en su presentación, cuando hablaba de la colaboración y decía que el liderazgo que tenía más coherencia con este ámbito de colaboración era el liderazgo distribuido. Yo también creo que tienen que estar de la mano, y por lo tanto un modelo de enseñanza, un modelo de liderazgo que sea más práctico y pertinente, es decir, que resuelva problemas que son reales y que son complejos de nuestra sociedad, nos va a permitir crear un futuro mucho más amable, más que tratar de predecir el futuro, porque eso va a ser totalmente imposible. Y aquí viene, ¿no es cierto?, la última parte de mi presentación, que tiene que ver con el concepto de liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional, bueno, tiene varios autores.
yo creo que recoge muchas definiciones de distintos tipos de liderazgo. Voy a hablar un poquito de los conceptos y los desafíos, pero las preguntas que yo puse ahí son más bien movilizadoras, es decir, porque yo me imagino que acá los que estamos en este webinar estamos aquí para refrescar ciertos conocimientos, para reflexionar sobre nuestras prácticas, para aprender de buenas prácticas, y también es bueno decir, bueno, ¿qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo yo hoy día? ¿Estoy preparado para este nuevo escenario VUCA, complejo, incierto? ¿Qué competencias tengo bien desarrolladas? ¿Cuáles son las que tengo que enfrentar de ahora en adelante, que nosotros les llamamos áreas de mejora más que debilidades, ¿no es cierto? Si uno habla de fortaleza y debilidades, lo bonito de esto es hablar de fortaleza y áreas de mejora. O sea, cuando yo tengo un equipo de profesores y veo que a lo mejor hay algunos profesores que necesitan algún tipo de apoyo, o yo misma, hablamos de áreas de mejora más que debilidades. Entonces los invito un poco a pensar en ese sentido. Y lo primero, que antes de llegar al liderazgo transformacional, quería contarles un poco que el liderazgo propiamente tal, como dijo José, ha tenido un quiebre paradigmático brutal, es decir, pasamos desde un líder autoritario o como él dijo, unilateral, ¿no es cierto?, unipersonal, basado en el conocimiento, en el jefe o la jefa que sabe, en la persona que tiene todas las respuestas, a un líder, a una transición de un líder que ejerce liderazgo. El liderazgo, de hecho, cuando yo estaba escuchando las presentaciones previas, dije, voy a tomar una definición de liderazgo, y me pareció interesante leerles la siguiente, pero antes de eso voy a decir que el liderazgo se ejerce en la acción. Es decir, el liderazgo es una habilidad, dentro de estas competencias que vimos, ¿no es cierto?, la habilidad de hacer. Entonces, el liderazgo es una habilidad de cualquier persona para adaptarse y saber reaccionar frente a situaciones de incertidumbre, donde no existen soluciones premeditadas o tampoco existen guías sobre cómo actuar. Entonces, en realidad, el liderazgo es un desafío. Y pasamos también de un rol más paternal, ¿no es cierto?, un liderazgo más de direccionar, de saberlo todo, a un rol más de facilitador de equipos. Y cuando hablamos de equipos de trabajo, ¿se acuerdan que José les mostró recién los distintos tipos de colaboración, como esta escalera, y llegó hasta el final y dijo equipos de trabajo, donde se juntan, colaboran y crean o investigan juntos? Hoy día, en términos de equipos, se está hablando de equipos de alto desempeño, es decir, equipos que juntos logran un desempeño superior. Y eso, en términos de lenguaje, es bastante potente. ¿Y qué características simples tiene un líder bajo este esquema, ¿no es cierto?, de la nueva mirada al liderazgo? Es que tiene una disposición a aprender de sí mismo, aprender de otros, obviamente también generar, ¿no es cierto?, los espacios para que otros aprendan de él o de ella, y formular buenas preguntas, más que tener las respuestas. Y yo creo que ahí es fundamental anotar, ¿no es cierto?, que un líder hace buenas preguntas, y ahí vamos a conversar por qué. Se me movió acá un poquito la presentación cuando la tienen en otro computador, pero cuando yo quiero desarrollar en mi gestión, en mi competencia, el aspecto del liderazgo, tengo que partir por un autoconocimiento, tener una mirada, ahí dice, cautelosa, una mirada autocrítica respecto de cómo estoy yo haciendo el liderazgo, conocer mis fortalezas, saber cuáles son mis áreas de mejora, y por lo tanto desarrollar un trabajo consciente, desarrollando sobre todo hoy día, porque escuchaba algunas preguntas, la capacidad de empatía. Y no solamente la capacidad de tolerancia, sino que de empatía, de realmente comprender lo que está pasando con ese otro o con esa otra. Y la capacidad de escucha. Y la capacidad de escucha tiene que ver con la comunicación, el cómo yo comunico, ¿no es cierto?, este gran propósito que nos une, hablando, por ejemplo, de un liceo, de un colegio o de un grupo, equipo de trabajo. Bueno, el liderazgo transformacional yo solamente les quise poner acá para los que están más interesados en leer. Nació con Burns en 1978, y
y habla un poco que los líderes y los seguidores trabajan juntos para avanzar a un nivel más alto de moral y motivación, que era esta influencia que hablaba José recién. Es decir, tú influencias a otros, inspiras a otros, motivas a otros a unir. Y esta lámina es bien bonita porque de alguna manera simplifica lo que es el liderazgo transformacional, que une distintos tipos de conceptos de liderazgo, que yo les voy a contar a continuación, pero lo que hace es pescar, ¿no es cierto?, o tomar a un grupo de personas, transformarlas en un equipo de trabajo de alto rendimiento, fortaleciendo los talentos que tienen ellos. Y por lo tanto eso impacta en la organización y después eso impacta incluso en tu entorno, en tu comunidad, y esas personas que partieron en ese grupo de trabajo también son líderes. Entonces yo creo que es una buena herramienta. Yo les quiero contar que existen 4 etapas de liderazgo transformacional, es decir, 4 momentos del tiempo que no necesariamente pueden ser secuenciales o no necesariamente son excluyentes, pero es importante entender, claro, que el liderazgo transformacional, como se va moviendo, dependiendo del contexto en el que yo tengo que ejercer el liderazgo, va cambiando un poco el énfasis, ¿ya? Y acá están las 4. Lo primero es entender que el liderazgo, cuando partimos con algún desafío, cuando partimos con un proyecto, cuando partimos con un nuevo, ¿no es cierto?, plan, un proyecto educativo nuevo, o una iniciativa, una innovación, el líder tiene que ejercer al principio de esta etapa un liderazgo más directivo, un liderazgo donde maneje un poco más la información, que entregue los desafíos, que tiene, ¿no es cierto?, mayor dependencia al inicio, porque él es el que coordina o la que coordina las acciones de los miembros de este grupo, porque todavía este grupo no se ha convertido en un equipo, y el desafío es que se convierta en un equipo de trabajo. Una vez que yo ya tengo, ¿no es cierto?, este grupo conformado, mi rol como líder pasa a ser más persuasivo y de apoyo emocional, es decir, ya conozco al equipo, sé cuáles son las fortalezas, sé cuáles son las áreas de mejora, y ahí generalmente se hace la analogía cuando uno es padre o madre, ¿no es cierto?, cuando uno va guiando a este niño o a esta niña y sabe lo que es capaz de hacer, quizás lo desafía un poco más al límite, pero tampoco le pide cosas de los que está seguro que no puede hacer. Entonces eso también el líder tiene que conocer a sus equipos y generar relaciones entre los miembros. Hay una mayor independencia, ¿no es cierto?, a pesar de que igual es persuasivo, es decir, les dice, mira, estamos haciendo esto, este es nuestro propósito, esta es nuestra meta, el para qué, el por qué, y ahí empieza a aparecer el sentido propósito, aparece todo este tema del apoyo más bien socioemocional. En una tercera etapa, el liderazgo transformacional considera que el líder es más participativo, es decir, ya no es tanto el que está dirigiendo o el que está indicando lo que hay que hacer, sino que ya es parte del grupo, se empieza a conformar una cultura de red, y eso fue interesante cuando José muestra esta cultura, ¿no es cierto?, desde el organigrama a esta red de trabajo, a esta conexión, que eso es un poco lo que se quiere generar, ¿no es cierto?, una red, una cultura de red entre el equipo, donde el líder es un conector, ¿ya? Es un conector, es un miembro más, pero va empoderando a estos miembros para que ellos vayan de alguna manera desplegando sus talentos en pos de este objetivo, de esta misión, de este propósito que los une. Y por último está ya el líder facilitador, donde ya deja instaladas las capacidades en los equipos, deja instalada la manera de hacer las cosas, y eso es un poco cuando José decía, bueno, este líder o esta líder heroica o heroína, el héroe que se va de la institución y se lleva consigo todo lo que se había logrado, eso tampoco es ser un buen líder, porque el líder debe empoderar, debe dejar capacidades instaladas y debe al final debe salir de ese grupo, tener una mirada de balcón y ser el facilitador, y ese grupo trabajar de manera más bien autónoma. Entonces ahí dice, en ese momento cuando el líder es más facilitador, cuando ya, ¿no es cierto?, tú sabes que este equipo de profesores o en esta área en particular
funcionan súper bien, uno solamente va mirando desde afuera, va mirando, ¿no es cierto?, el entorno, acompaña, desafía, a veces voy a ocupar una palabra que es provoca, pero provoca en el buen sentido, en el fondo que los lleva como a otro nivel, para que esas personas, ¿no es cierto?, puedan también tener una visión autónoma del futuro que quieren crear en la organización o con sus innovaciones, con su práctica pedagógica, etc. Esta es otra lámina que resume un poco lo que yo estoy hablando de este líder transformacional, que también se le llama líder coach, ya líder apoyador, líder mentor, que va formándose primero y desarrollando a otros, ¿ya? Pasando por estas etapas. Entonces, para ir finalizando, el liderazgo hay que pasar de este qué y del cómo, ¿no es cierto?, a un, bueno, miremos un futuro, no sé cómo lo vamos a hacer, resolvámonos en conjunto, cómo crees tú que se tiene que hacer, evaluemos consecuencias, analicemos impacto, o sea, es una co-construcción y es desde el momento en que en el caso personal asumí que un buen líder o una buena líder hace buenas preguntas, es bien interesante las dinámicas que se generan en las conversaciones con tus colegas o con tus equipos de trabajo. Entonces eso es un buen tip, ¿no es cierto?, hacer buenas preguntas. Yo creo que es fantástico empezar a mirarse y a observarse cómo uno está ejerciendo el liderazgo. El liderazgo tiene que ver mucho con aprendizaje. ¿Se acuerdan que al principio les dije que cuando uno trabaja con ejercer el liderazgo es primero habilidad de aprender y la segunda es la capacidad de hacer buenas preguntas? Y es importante, yo como educadora y como doctora en educación creo que el aprendizaje hoy en día es fundamental y hay ciertos enemigos del aprendizaje que hay que tratar de tenerlos como identificados para poder no caer en ellos, ¿ya? El primer enemigo del aprendizaje para un buen líder es no atreverse a decir, sabes que no sé. No sé, no lo tengo claro, resolvámoslo juntos, sobre todo en esta época de incertidumbre. Vamos a volver a clases, sabes que no lo sé, pero vamos a averiguar qué crees tú, cómo lo podemos hacer, hagamos un plan, preguntemos, etcétera. O sea, hoy día declararse ignorante, al contrario de lo que se pensaba antes, yo creo que igual es una fortaleza. Lo otro es el no estar dispuesto a romper el status quo. Un líder, el que se quiera o la que se quiera llamar líder, tiene que estar dispuesto a romper el status quo, lo que siempre conocemos como, pero si esto siempre se ha hecho así, ¿por qué hacerlo distinto? Hay que estar dispuesto a mover un poco esa quietud. También no abrir la puerta a nuevos aprendizajes, es decir, que en el caso, ¿no es cierto?, de nosotros como docentes de aula, que nuestros estudiantes nos enseñen cosas, que nuestros colegas nos enseñen, que uno esté siempre abierto a este aprender permanente. Bueno, la desconfianza, que ya es un tema ya que va más allá de nuestras instituciones, de nuestros equipos de trabajo, tiene que ver con un poco con lo que estamos viviendo en términos de sociedad. Si ustedes miran los últimos índices, ¿no es cierto?, la desconfianza es algo que está tiñendo todo nuestro quehacer y por lo tanto a veces la desconfianza, en términos enemigo del aprendizaje, que la desconfianza genera energías que te van desenfocando de la tarea. ¿Ya? Por eso hay que tenerla ahí presente. Y por último, el olvido del cuerpo. Bueno, hay mucho que hablar, ¿no es cierto?, de liderazgo y los 4 dominios que se tienen que tener en consideración, que es el lenguaje, el cuerpo, la espiritualidad, y ya me voy a acordar del otro, pero el cuerpo es importante porque lo que uno transmite con el cuerpo tiene que tener coherencia con lo que uno está verbalizando o usando el lenguaje. Y esa es una de las cosas que también a veces en nuestra sociedad estamos olvidando, como el asumir que está bien que todos estemos estresados, está bien que todos estemos cansados, está bien que no se respeten los horarios, está bien que se manden los WhatsApp a última hora. O sea, no, eso no está bien. Eso hay que ojalá normarlo, tener acuerdos con los equipos de cuidado, de autocuidado, de tener compasión, ¿ya? Y eso ojalá lo puedan ustedes tener
tanto para uno como para los equipos de trabajo. Y por último, volviendo al tema del entorno VICA y del entorno OBUCA, encontré interesante esta analogía en términos de las letras, ¿no es cierto?, que hablan de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, y decían, bueno, ¿cómo yo puedo en un entorno educativo hacerle frente a estos entornos? Lo primero con visión, es decir, con este propósito de lo que nosotros estamos haciendo, estamos formando a las nuevas generaciones de ciudadanos, estamos educando, estamos cambiándole la vida a distintos niños y niñas. O sea, ese propósito es fundamental, tenerlo claro tanto como de manera independiente, individual, como de manera colectiva. La I de introspección. Y ahí un poco también está esta área del liderazgo consciente, que hay, ¿no es cierto?, una nueva mirada más holística de lo que son, ¿no es cierto?, las personas, los colaboradores, y por lo tanto tener clara esa autopercepción de los valores, las creencias, la empatía, la solidaridad, etc. La C de conocimiento, el conocimiento hoy día ya más bien es un commodity, por lo tanto la diferencia entre una persona y otra, entre un profesional y otra, en términos de desempeño o alto desempeño, va a ser por las habilidades y por los valores, más que por el conocimiento en sí, propiamente tal. Y por último, la capacidad de adaptación, que tiene que ver con esta navegación en la incertidumbre, manteniendo, ¿no es cierto?, consciente de que las soluciones no están dadas, sino que hay que crearlas en conjunto, y por lo tanto los equipos tienen las respuestas para hacer los equipos tienen esas respuestas para dar las soluciones a esas inquietudes. Bueno, y quiero terminar con dos fotos. Una, quiero que lo vean ahí, no sé, a lo mejor varios de ustedes ya la han visto antes, yo no me veo en todo caso, no me veo en la cámara, así que ahí hay dos madres, ¿no es cierto?, y dos pequeños. Una le pregunta a la otra, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? ¿No es cierto? Ustedes pueden ver ahí los detalles de la foto. Entonces, eso tiene que ver mucho con el modelar, con la coherencia entre la declaración y la acción. ¿Y por qué lo puse acá? Porque el líder, o la líder, uno de los aspectos importantes es la coherencia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que declara y lo que ejecuta. Y por lo tanto, cuando uno quiere inspirar a otros, influenciar a otros, motivar a otros, la coherencia entre eso, que construye tu identidad pública, es muy importante, muy importante. Así que les dejo esa lámina para la reflexión final. Y por último, ahí ustedes ven a este salmón nadando contra la corriente, y en una de los cursos que he participado, en las capacitaciones, ¿no es cierto?, donde uno siempre aprende de otras personas nuevos conceptos. Me acuerdo que el profesor dijo que el liderazgo era nadar contra la corriente, ¿ya? O sea, las personas que queremos de alguna manera tener posiciones de liderazgo, ejercer liderazgo en nuestras instituciones, tenemos que tener consciente que estamos nadando contra la corriente a veces, y que requiere, aquí lo anoté, requiere mucha valentía, sentido del propósito, astucia y sentido estratégico. Y yo voy a sumar algo más, que es la vulnerabilidad, que creo que es bastante interesante en términos de no ser súper mujer o súper hombre, sino que ser una persona coherente y leal con los valores y las creencias que uno tiene. Pero no olvidarse que sí, que el liderazgo que se ejerce en la acción es a veces nadar contra la corriente. Bueno, les dejo ahí la última lámina con algunos textos que cité para esta presentación. De hecho, cité uno que está ahí en la Escuela de Liderazgo de José Weinstein, que está muy interesante, que habla de distintos tipos de liderazgo para las escuelas. Así que quedo totalmente disponible para que me puedan hacer algunas preguntas, y ahí están mi correo electrónico y también mi Instagram, por si quieren hacer algún otro tipo de consulta. Muchas gracias.